Mira, básicamente yo creo que Intruder es una película, más que una película de miedo, es una película sobre el miedo. Y porque realmente creo que me parece que es una de las emociones básicas del ser humano ante las cuales sentía una especie de deuda, ¿no? De hacer una película sobre eso, ¿no? Analizando un poco el origen del miedo, ¿no? De dónde viene y cómo, y este yo creo que te diría que es el elemento que más me interesaba en la historia, cómo de alguna forma el miedo también es algo que heredamos, cómo nuestros padres de forma inconsciente nos transmiten sus miedos y acabamos padeciéndolos de forma inevitable, ¿no? Me parece que esta transmisión, el miedo como legado, era algo que me colocaba en un lugar ante el cual me sentía muy conectado, porque realmente explorando a mí mismo y un poco en lo que me pasó de pequeño, en las sensaciones que tuve, en mis primeras pesadillas, de repente me di cuenta que algunas de ellas tenían que ver incluso las que tengo ahora, ¿no? Tienen que ver con historias que me contaba mi madre, con percepciones y sensaciones que tenía con mi familia, con alguna historia truculenta que quizás ocurrió en el entorno familiar. De repente me di cuenta efectivamente que mi miedo se construía a base de la experiencia de mis parientes, ¿no? Y me sorprende, ¿no? que de alguna manera heredemos este tipo de cosas sin control, porque realmente cuando somos pequeños absorbemos todo, ¿no? Y no podemos discriminar, ¿no? No tenemos esa capacidad, ¿no? Sino que abrazamos todo lo que viene de nuestra familia de forma inmediata, ¿no? Me parecía un lugar fascinante para contar una historia, porque podía de alguna manera encontrar, en concreto en el caso de la historia, el origen de esta pesadilla, ¿no? Y cómo esa pesadilla está conectada con la familia. Y por otro lado, proponer de forma casi como una invitación al público, proponer quizás posibles armas para luchar contra eso, ¿no? Cómo evitar esa transmisión, cómo evitar que los fantasmas que conviven contigo durante toda tu vida también se transmitan a tus hijos, ¿no? Y ahí la película propone algo que a priori es totalmente contrapuesto al sentimiento del miedo, ¿no? Que es el amor, ¿no? El amor aparece como quizás una solución para quizás destruir y derrotar ciertos fantasmas y monstruos que atenazan tu vida y que no te dejan vivir, ¿no? Me parecía que era muy importante esta revelación emocional en la historia, porque una vez más entroncaba con una temática que a mí particularmente me fascina, ¿no? Y es la conexión entre lo sobrenatural y el factor humano, ¿no? Y cómo de alguna manera están estrechamente ligados, ¿no? Y uno afecta al otro, ¿no? Yo creo que esto es casi un denominador común en todas mis películas, ¿no? Este tratamiento de lo fantástico desde una perspectiva muy humana, ¿no? Todo esto me llevó, como te cuento, a hacer esta película y básicamente a compartir esta especie de indagación sobre el miedo con la audiencia en una pantalla, en una sala oscura, ¿no? Tuve la gran suerte de que el elenco que finalmente conformó la película contaba algo intrínsecamente también relacionado con el concepto, y es que cada uno de ellos viene de un sitio diferente, son de diferentes nacionalidades, y eso me parecía muy atractivo, ¿no? Me parecía que encajaba un poco con la idea de que en esta especie de gran familia que conforma la película, cada uno de ellos es un intruso, ¿no? Con el otro, ¿no? De hecho, por eso que la madre de la familia, Caris Van Houten, la madre de la familia inglesa, tiene acento, ¿no? Es holandesa, ¿no? Casi parece una interrupción entre la relación entre el padre y la hija, ¿no? Con lo cual, bueno, configuré un elenco posible de los mejores actores que podía concebir de cada nacionalidad: Pilar en España, Daniel español, Caris de Holanda, Clive de Inglaterra y luego los niños, ¿no? Imaginé este casting y tuve la gran fortuna efectivamente de que todos ellos aceptaran el papel y quisieran formar parte de esta aventura que considero que, bueno, que es muy personal, muy especial, pero que durante 3 años de mi vida he estado intentando domesticar para poder precisamente compartirla con el gran público, porque creo que en ese sentido me considero un cineasta que busca básicamente como gran premisa entretener ante todo, ¿no? A San Sebastián aportó una cosa muy importante, y es dar a conocer la película mediáticamente, ¿no? en este país, y luego sentir una vez más, después de Toronto, la gran acogida por parte del público, ¿no? Yo creo que como te decía antes, es una película que está hecha por y para el público, y bueno, allí fue una comprobación muy satisfactoria de que efectivamente la película entra y llega y la gente viaja a través de la propuesta del miedo de la película, ¿no? Y acaba de alguna forma encontrándose con las claves y las soluciones que la historia plantea, ¿no?
Gracias.